Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles y continuar a esta hora de la mañana con la programación que iniciamos desde muy tempranas horas de la mañana con nuestros equipos de prensa y poderlos mantener bien informados. Vamos a continuación en esta hora a presentarles como siempre el análisis pertinente de temas importantes del país. No sin antes quiero sumar la voz de este servidor, de este grupo comunicacional para expresar nuestras más sinceras muestras de condolencia a la familia de Dagoberto Gutiérrez, quien el día de ayer pues conocimos, falleció. Cabe resaltar su figura muy destacada, sobre todo en el análisis pertinente de la cual este servidor tuvo la oportunidad de presentarle al país. Ahí podemos apreciar este inicio de programa de debate del día viernes con los panelistas Alfredo Menalagos, Kirio Waldo Salgado, Julio Valdivieso y este servidor, y por supuesto ahora Dagoberto, que se nos adelanta en ese camino. Cabe resaltar su trayectoria, nacido en Chalchuapa, un hombre con una trayectoria política revolucionaria desde sus inicios en la universidad. Luego pasa al campo militar como comandante, ¿verdad? Como miembro del FMLN armado en aquel entonces. Y luego, pues a partir de la década de los 90, comienza su etapa de la posguerra, que deriva en la firma de los acuerdos de paz. Fue un firmante de los acuerdos de paz y en 1994 funge como diputado en la Asamblea Legislativa hasta ahí, creo, si no me equivoco, 1997. Cabe destacar que ha venido desarrollando actividades de análisis pertinente en los últimos años, hasta que pues, lo vimos pues, prácticamente doblegado con una enfermedad que lo sacó de la palestra. Vaya para Dagoberto el recuerdo a la memoria de su trabajo filosófico de análisis y de fomentar mucho la cultura hacia la lectura. No había día que no podíamos tener a él y presentándonos como siempre un libro como tal. Así es que sin duda alguna pues vamos a darle ese reconocimiento que esta mañana merece Dagoberto Gutiérrez, que en paz descanse. Ahí está. Bueno, esta mañana vamos a darle paso también a la temática que vamos a desarrollar con nuestro invitado y tiene que ver precisamente por el estado de emergencia y alerta que vive el país a raíz del dengue y también de las enfermedades respiratorias. Para ello, pues voy a presentarles a continuación el siguiente informe que nos pone en el contexto de lo que vamos a abordar este día precisamente con el presidente del Colegio Médico, Iván Solano. Veamos. Al menos 249 pruebas han dado positivo a dengue en El Salvador, según reportes del Ministerio de Salud al cierre de esta nota. El ministro de Salud, Francisco Alaví, señaló que durante este año el dengue ha provocado la muerte de 3 menores de edad, mientras que otras 4 personas se encuentran en estado grave. El gobierno explicó que procesan entre 100 a 125 pruebas cada 24 a 48 horas. El país se encuentra desde el 3 de julio en alerta epidemiológica y alerta roja por el incremento de casos positivos de la enfermedad. El ministro de Salud hizo énfasis en la importancia de detectar la enfermedad a tiempo, principalmente en aquellas personas que reporten síntomas como fiebre de 2 a 7 días, intensos dolores de cabeza y ojos, así como dolor de articulaciones y cuerpo. El dengue también podría provocar salpullido, granos en el cuerpo y sangrado proveniente de la mucosa, dolor de estómago y vómito persistente. Los especialistas han señalado en múltiples ocasiones que no se debe automedicar a las personas con síntomas de fiebre, ya que en un lapso de 48 horas podrían presentar efectos adversos. Los niños son los más vulnerables a padecer mayores complicaciones a causa del dengue. Alaví aseguró que esto está ligado a la vulnerabilidad por el grupo etario, ya que según él, no tienen defensas ante la enfermedad.
para analizar las estrategias del gobierno y las recomendaciones ante el incremento de casos de dengue. No se pierda el programa Diálogo 21, conducido por Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por esa información, por ese preámbulo que nos pone en el contexto de lo que vamos a tratar esta mañana. Le doy la más cordial bienvenida al presidente del Colegio Médico, al doctor Iván Solano Leiva. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo. Muchas gracias, Ernesto, por la invitación, y también quisiéramos como Colegio Médico unirnos pues al pesar por el fallecimiento del licenciado Dagoberto Gutiérrez, un pensador muy importante en nuestro país y que pues nos deja en este caso, pero nosotros como Colegio Médico también nos unimos a ese pesar y esperamos mucho reconforte espiritual para su familia, ¿no? Doctor, cuéntenos un poco sobre la situación actual del dengue, cómo lo está observando el Colegio Médico. Hemos visto sentar algunos comentarios, algunas posturas alrededor de esta situación que está viviendo el país. Bueno, en este momento nosotros consideramos de que hemos entrado en un brote epidémico de dengue basado pues en diversos datos, ¿no? En primer lugar, desde el pasado mes de abril comienza a verse un incremento sostenido semana a semana de nuevos casos sospechosos de dengue. Las consultas en los diferentes centros de salud comienzan a elevarse y culminamos pues con que finales de junio el señor ministro reconoce ya el primer fallecido por dengue. Actualmente, pues los casos siguen, ya son más de 3.500 casos, según los datos del Ministerio de Salud, y volviendo también el comportamiento que nosotros hemos visto en el sistema privado de salud, también ha habido mayor cantidad de casos. A finales o a principios de junio, finales de mayo, el Ministerio de Salud tuvo que movilizar recursos desde el Hospital Nacional San Rafael hacia el Hospital Benjamín Bloom para poder atender esa demanda importante de casos en el Hospital Benjamín Bloom, que ha estado en emergencia desde hace varios, digamos, unos 8 o 10 semanas, ¿verdad? Y es por eso que nosotros consideramos desde el punto de vista técnico y ante la luz de muchos datos que El Salvador, pues, en primer lugar, la alerta epidemiológica fue tardía. Desde hace unas 10, 12 semanas se hubiera presentado esta alerta epidemiológica y se hubiera comenzado a dar estos pasos importantes que se están dando ahorita. Ok, estamos hablando, doctor, de una situación, digamos, de cronológica, si lo queremos ver desde el punto de vista de presencia o de frecuencia año con año, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que hoy tenemos y que nos ha llevado a tener una alerta roja frente a lo que en años anteriores a lo mejor no se ha presentado, ¿no? Lo que pasa es que también aquí tiene mucho que ver lo que es los efectos del cambio climático, ¿verdad? Eso por un lado. Y desde el año pasado el ministro del Medio Ambiente de El Salvador decía, el 2024 El Salvador va a sufrir del fenómeno climatológico conocido como la Niña. Eso ya era una situación que debía ponernos en alerta y tomar las provisiones adecuadas, ¿verdad?, para la prevención de este tipo de enfermedades. Además, OPS, desde el 16 de febrero de 2024, comienza a brindar su primera alerta epidemiológica sobre el incremento de casos de dengue, y decía en ese informe que este año se preveía que iba a ser un año complicado, ¿verdad? Es así como con el paso de los tiempos, de los meses, hay brotes en Brasil, Argentina, Paraguay, comienza en Sudamérica, Perú, Colombia, y posteriormente vemos que va subiendo la cantidad de casos en el área centroamericana. Honduras y Guatemala están desde el mes de mayo
en esta situación. Y Honduras es el país centroamericano con mayor cantidad de casos. Leí el último reporte de Honduras y son más de 50,000 casos reportados. Obviamente su densidad Salud. poblacional es mayor, no territorialmente hablando. Probablemente en cuanto a densidad, en cuanto a territorio, sí. Pero densidad poblacional probablemente nosotros tengamos mayor densidad poblacional, recordemos, por kilómetro cuadrado. Y esta enfermedad es una enfermedad que se facilita en grandes centros urbanos por el movimiento del mosquito, ¿no? Entonces, todo eso, como le digo, son datos que debieron hacer. No vale desde nuestro punto de vista técnico solo decir, no, es que mire, esto siempre lo tenemos y esperamos que con la lluvia se va a incrementar. Si desde la época seca, ustedes recuerdan que tuvimos este principio de ahí, desde marzo, ¿vea? Una ola de calor importante, y la ola de calor, a consecuencia del cambio climático, ha hecho también de que el dengue el virus del dengue circule. ¿Por qué? Porque eso afecta la cantidad de zancudos, perdón, de la velocidad con que los huevos que pone la hembra eclosionen, ¿no? Entonces hay mayor cantidad. Doctor, ¿es apremiante la situación en la que estamos, digamos, viviendo como país si hacemos un comparativo con estas naciones? Bueno, definitivamente que sí. El hecho que no hayamos tenido fallecidos por dengue de hace casi 5 años y hoy los tengamos, eso nos indica de que hay una situación apremiante. Otra cosa, y quisiera llamar la atención, y si nos pueden pasar una lámina que estaba viendo sobre el corredor epidemiológico, el corredor endémico, perdón, del dengue, que el Ministerio de Salud hacía un reporte previo. Hay algo que no cuadra. Protección Civil, desde mi punto de vista, de manera adecuada, decreta la alerta roja. Pero la alerta roja, un poquito más adelante en las láminas posteriores, la alerta roja se decreta en esa anterior que acaba de pasar. En el anterior, vamos a ver producción. La anterior producción. La anterior, ahí está, esta, ¿verdad? Sí, bueno, pero esos son datos que ya nos decía el OMS, por ejemplo, el 18 de junio, OPS, de que los casos de dengue en la región de las Américas ya se habían duplicado con respecto al 2023 en los primeros 6 meses. Eso nos muestra. Pero si avanzamos un poquito más con otra imagen del corredor endémico del dengue en nuestro país, ¿verdad? Sigamos, por favor. Sigamos. Bueno, ustedes pueden ver ahí en esta imagen, en esa imagen anterior se podía ver lo que decimos nosotros, que según el Ministerio de Salud, datos, desde el mes de abril ya comenzaba a haber un incremento sostenido de casos. Era en ese momento que debía de haberse decretado una alerta epidemiológica, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Y volviendo a la situación podemos seguir tal vez las siguientes imágenes. La siguiente, bueno, creo que no está. Sí, vamos a ver, va a costar, pero al final... Lo que quería decir yo es de que la alerta ha sido un poco tardía, ¿verdad? Y que no cuadra el hecho de que tengamos, según el corredor endémico, estamos en zona de seguridad, ¿sí? Pero ¿qué significa estar en zona de seguridad? Que no hemos logrado ni siquiera llegar al nivel de alerta, pero nos declaran alerta roja. Entonces son cosas que no cuadran y que uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Son los datos del ministerio lo suficientemente correctos que nos presentan a la población? ¿O hay un subregistro en este aspecto? Y desde nuestro punto de vista sí creemos que hay un subregistro. Esa es un poco, esa imagen es. Ahí se ve la línea negra. Hoy ya es el más reciente corredor epidemiológico, porque esos son datos recientemente publicados, y donde ya se ve que va subiendo esa línea negra y va a subir por la línea amarilla, que ahí estaríamos en zona de alerta, ¿verdad?
Eso es lo que nos cuadra con lo que decíamos nosotros anteriormente. Ok. Bueno, lo cierto es que vamos a ver ahora el grado de afectación y qué es lo que hay que hacer desde el punto de vista de cómo está funcionando el modelo de atención de la emergencia, desde la perspectiva de ustedes, cómo se estaría de alguna manera también midiendo los alcances que tengan este tipo de actividades o acciones que se están llevando a cabo. Doctor, ¿le parece? Vamos a hablar de esto cuando regresemos. Son las 7:18. Gracias por estar con nosotros. Provechosa la ocasión para siempre invitarles a ustedes a que disfruten de Café Rico a esta hora de la mañana. Café Rico, el café perfecto. Continuamos nuestra conversación con el presidente del Colegio Médico, el doctor Iván Solano Leiva. Doctor, ¿a qué obliga esta alerta que ha decretado el gobierno? Nuestros hospitales están capacitados para atender este número de emergencias. Se han identificado áreas específicas con mayor incidencia y por ello han ocupado incluso unidades aéreas. ¿Qué factores contribuyen precisamente también a hacer digamos, una especie de evaluación antes de poder entrar a ver el nicho poblacional que más se afecta y cómo tratarlos también? Bueno, en primer lugar, decir que la alerta epidemiológica, el objetivo de una alerta epidemiológica es ponernos, en resumidas cuentas, ponernos alertas de que una situación en un país o una región de una enfermedad está comenzando a tener un impacto y que puede llegar a impactar en nosotros. Por lo tanto, hace un llamado, las alertas epidemiológicas, sobre todo brindadas por OPS, a los Estados miembros de OPS para que comiencen a realizar, primero, reforzar las medidas de prevención, los mensajes a la población, informarle a la población de manera transparente sobre la situación de la enfermedad para que la persona o la población se vea que podemos estar en riesgo, que puede estar en riesgo mi familia o incluso yo de que me pueda llegar a dar esta enfermedad. ¿Y de qué va acompañado? De refuerzos presupuestarios también para poder obtener fortalecer las capacidades de atención, fortalecer las medidas de prevención. Básicamente eso. Entonces, si las medidas que actualmente se están llevando a cabo, que ha iniciado el gobierno desde hace quizás unos 7, 10 días, esas medidas de prevención son adecuadas. Sí. Solo que tardías, porque eran esas las que había que haberse iniciado desde el mes de abril. Con la única con la única observación de parte nuestra técnica es con las famosas pulverizaciones aéreas. Esas sí nosotros consideramos que no es el método más correcto para contener el virus o la epidemia. O sea, no vemos positivo esa situación aérea por el efecto que no está porque directamente... no está recomendado por OPS para el control del dengue, para el control del vector, ¿verdad? Las pulverizaciones aéreas. No ha demostrado ese tipo de situaciones por muchas razones, ¿verdad? Que tenemos un tiempo muy corto que sería un poco difícil explicar, pero decirles de que esa es la única medida de todas las que se han implementado que nosotros no vemos que sea la adecuada. Tengo unas preguntas acá. ¿Cuál es el aporte del Colegio Médico a esta pandemia? ¿Por qué no se han sumado los esfuerzos del gobierno, no que solo critican, dice acá la pregunta? Al amigo que nos escribe, decirle que el Colegio Médico siempre ha sido alguien que busca primero detectar el problema, y nosotros venimos hablando de que este problema se iba a dar desde hace días. Además, como Colegio Médico llevamos a cabo una campaña mucho antes que la campaña que usted está viendo en los medios de comunicación, en nuestras redes sociales, de prevención de las medidas de qué hacer en nuestro hogar, en nuestra comunidad, y también sugerimos las medidas al gobierno para que se puedan llevar. Hicimos las propuestas, las recomendaciones. Ahí puede revisar nuestras redes sociales al amigo y a todos aquellos que estén interesados, y ahí se darán cuenta de esto. Luego,
no es cierto de que nosotros solo critiquemos, ¿verdad? Dan sus aportes también. Damos nuestros aportes, que desafortunadamente no solo este gobierno, sino que gobiernos anteriores nunca le han querido hacer caso a las recomendaciones técnicas que brinda siempre el Colegio Médico a lo largo de sus ya casi 81 años de fundación, que el próximo domingo vamos a cumplir 81 años de fundación. Entonces, no es cierto lo que dice el amigo. Bueno, ahí hay una pregunta que ya la habíamos comentado sobre el tema de la fumigación. Lo recomendable es, como bien dice ahí ese están regando, que se debe hacer intradomiciliar. Están regando con helicópteros a aquellos lugares. Eso ya lo habíamos hablado, pero bueno, ahí está. Se puede hacer, que no se puede hacer manual, ¿no? Esta medida de la pulverización aérea es similar a aquella, si ustedes se recuerdan, durante la pandemia del COVID, que muchas municipalidades ponían a la entrada de sus municipios aquellos famosos lugares que nos rociaban de solución, que no ha demostrado ser efectiva para el control de la pandemia. Es mejor hacer este tipo de medidas intradomiciliares, que nosotros como población busquemos los criaderos de zancudos y los eliminemos, que nos organicemos con las juntas de vecinos y lo coordinemos con las alcaldías municipales para poder hacer estas jornadas de eliminación de criaderos de zancudos. ¿Cómo tratarse? Y hablemos un poco también de este otro, enfermedad de afectación, que es la influenza y otros procesos respiratorios que tenemos hoy en día, doctor. Hoy, con respecto a la última vez que estuve acá, ¿sí? La influenza estaba campeando dentro de las infecciones respiratorias agudas, pero ojo, ahora COVID nuevamente está llegando. Estamos teniendo un incremento de casos de consulta de pacientes con COVID. Y ya va en ascenso para equiparar a los casos de gripe por influenza A, que estamos sufriendo. De tal manera que en las próximas semanas pudiéramos llegar a también tener un brote de COVID-19 nuevamente, un rebrote, ¿no? Que por las nuevas subvariantes que se caracterizan, como de las subvariantes de Omicron, que se caracterizan por ser altamente contagiosas, pero que no incrementan el riesgo de muerte o de hospitalizarme a raíz del COVID. O sea que podríamos tener entonces un rebrote del COVID. Sí, estamos viendo ya la semana pasada, por ejemplo, en mi experiencia, la mayor cantidad de pacientes con pruebas positivas que consultaron por infecciones respiratorias agudas eran por COVID, sobre gripe por influenza, ¿no? Entonces, esa tendencia la venimos observando desde hace más o menos 2-3 semanas. Los niveles de afectación adultos y niños en ambas en cuanto a estas enfermedades. Veamos el caso del dengue y cómo tratarse, que creo que es el punto también por el cual muchos padres de familia, y qué bueno lo aleccionario que es programas como estos, para decirles qué hacer ante una situación de fiebre que se presenta o cualquier otro síntoma del dengue en particular. Lo más importante es no automedicarnos. Si estamos en un lugar que tengamos cerca un centro de salud, llevarlo lo más pronto posible. Si vivimos en el área rural y nuestro hijo a medianoche comienza con un proceso febril, pues lo ideal es, ahí sí podemos automedicarlo con acetaminofén, pero al menor tiempo posible poder llevarlo a un centro de salud más cercano, ¿no? Porque el dengue, entre el tercero y el quinto día del inicio de la enfermedad, es ahí el periodo crítico donde este dengue puede convertirse en un dengue grave y que pueda amenazar la vida de la persona. O sea, entonces, al quinto día de tener un niño entre fiebre... el tercero y quinto día es el periodo de riesgo. No, el mensaje es de que tenga la primera fiebre, llevarlo al centro de salud. ¿Verdad? Pero también debe saber la población que entre el tercero y el quinto día es el periodo de mayor riesgo de inicio de los síntomas, de que si pueda ese dengue que tengo convertirse en un dengue grave, y darnos los síntomas de alerta que
hagan que ese paciente pues tiene que ser hospitalizado. Ya un paciente con un dengue grave, con signos de alarma, pues debe ser hospitalizado. ¿Y su tratamiento, doctor? Porque a veces lo que se busca es, ante una situación febril, buscar un acetaminofén o algo que podría paliarlo, pero lo importante sería, como usted dice, y eso es bueno acotarlo, quiero dejarlo muy de manera enfática, mejor ir inmediatamente a una asistencia, a una unidad de salud, ¿no? Y también debemos dejar claro pues de que el tratamiento, dejemos ser los que saben, el personal de salud, y no existe ningún antiviral específico para el tratamiento del dengue, ¿de acuerdo? Eso debe quedar claro. Así como, por ejemplo, para influenza hay un antiviral o para el COVID, en grupos seleccionados hay un antiviral. En el caso del dengue no existe. Por lo tanto, debe manejarse con un buen estado de hidratación, etc. Y aprovecho también acá y recuerdo la persona que nos escribió ahí, que cuál es el aporte del Colegio Médico. Colegio Médico está constituido por médicos y la mayoría de los médicos trabajamos en el sector público y en el sector privado. Ese también es el aporte que está dando Colegio Médico a través de sus asociados en la atención de este brote de epidemia, ¿no? epidémico que estamos teniendo. Bueno, y en el caso muy en particular, muy específico de la influenza, que una tos, un resfrío. Sí, igual, la influenza es una enfermedad que una vez se ha confirmado, porque no todos síntomas catarrales son gripes por influenza, hay que confirmarlo con examen. Sí hay un antiviral específico que se debe dar en los primeros 5 días de los síntomas. Si yo me diagnostican influenza y ha pasado 5 días, ya no es necesario tomar ese antiviral. Y lo otro, pues dar tratamiento para la mocosera, para el dolor de garganta, para la tos, ahí pues, o acetaminofén para la fiebre, ¿no? En el caso de estas enfermedades. En el caso de la influenza, ¿es letal? Puede llegar a complicarse, sobre todo en grupos de riesgo. ¿Cuáles? Mujeres embarazadas, obesidad, pacientes con obesidad mórbida o enfermedades crónicas. Un paciente con enfermedades crónicas puede llegar a complicarse y terminar en una neumonitis, incluso llegar a fallecer. La influenza, de hecho, mata alrededor de 250,000 de personas en todo el mundo, ¿no? Todos los años. Sí podemos matar. Doctor, ¿qué experiencia nos está dejando estas dos situaciones para futuro? Las experiencias de los brotes del dengue, de cómo se ha manejado esta emergencia y cómo se está tratando también el tema de la influenza. Bueno, básicamente, desafortunadamente, seguimos viviendo el mismo situación de actuar cuando ya la casa ha iniciado el incendio, ¿verdad? En la casa. El mejor sistema de salud es aquel que no es aquel que trata las enfermedades, sino que es aquel que previene las enfermedades. Debemos de reforzar más las medidas de prevención y aplicarlas a tiempo antes de que se den los brotes. En ese sentido, pues, el llamado para el Ministerio de Salud es que verdaderamente utilicen los datos que ellos reciben a través de un sistema de vigilancia epidemiológica y que tomen las acciones con enfoque preventivo y de una manera adecuada, y no venir a desarrollar estas medidas cuando ya estemos en camino o ya en una situación más de complicaciones, ¿no? Que se presenten. Bueno, doctor, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerle el que nos haya permitido tener desde el punto de vista de ustedes como colegio médico la opinión frente a esta situación que estamos viviendo como país. Insisto, el propósito es venir y decirles, bueno, así está la situación actual desde la perspectiva de ustedes como profesionales en el área de medicina, qué es lo que se está llevando a cabo y sobre todo también la importancia que tiene que el modelo de educación que debemos de, acoger todos los salvadoreños es que no esperemos que se nos compliquen las situaciones, sino abocarnos inmediatamente a las unidades de salud, ¿cierto? Definitivamente, y solo me permite los últimos minutos para decirle a la población salvadoreña que el Colegio Médico el próximo sábado 14 de julio cumplimos 81 años de fundación. Fue en 1943 cuando 21 médicos visionarios crearon Colegio Médico, con el objetivo principalmente de
la educación médica continua de sus asociados, la defensa gremial y la participación en las propuestas de salud, de soluciones de problemas de salud pública en nuestro país. Ese ha sido el papel a lo largo de estos casi 81 años de Colegio Médico. Han pasado terremotos, han pasado guerras civiles, dictadores en el país, etcétera, etcétera. Pero Colegio Médico es una institución que se ha mantenido firme a sus principios y sigue sobreviviendo y va a seguir sobreviviendo en este. ¿Tienen actividades entonces? Sí, de hecho las semanas comenzamos culturales y científicas, ¿no? Sí, el sábado pasado las iniciamos con una actividad científica, el domingo una carrera aeróbica. Estos últimos días sí me gustaría resaltar, el pasado lunes tuvimos la entrega de diplomas de reconocimientos por 25 y 50 años a médicos de pertenecer al Colegio Médico, y ayer algo que nos llenó de mucho orgullo también es que continúan ingresando nuevos miembros al Colegio Médico. Ayer tuvimos el ingreso de 46 miembros y reingreso de 24. De tal manera que, como les digo, Colegio Médico sigue creciendo y va a seguir desarrollando su papel. Así que muchas gracias. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte de nuestro programa. Quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con nuestra programación. Quiero darle la más cordial bienvenida a nuestro segundo invitado de la mañana, el ingeniero Jorge Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias, Ernesto. Un placer estar por acá. Y tenemos noticias. ¿Sí? ¿Buenas noticias? Buenas noticias para algunos y malas para otros. A ver, comencemos por... ¿Qué prefieres, las buenas o las malas? Comencemos por las malas, ¿eh? Las malas noticias. Bueno, las malas noticias es que continuamos con las sanciones. Ok. Esto es precisamente por contaminar los ríos, por, digamos, estar incumpliendo con la Ley General de Recursos Hídricos. Y bueno, ya la ocasión anterior habíamos anunciado de que el que contamina no tenía escapatoria. Y bueno, ya se han impuesto más sanciones de $365,000. La ocasión anterior que estuvimos conversando por acá, habían un par. Sí, de hecho, tengo al recuerdo este video en la cual usted fue enfático en decir, los vamos a buscar, los vamos a encontrar y los vamos a sancionar. Veamos a continuación un poco para poner en contexto esto. Los vamos a encontrar, los vamos a sancionar, vamos a multarlos con multas que van de más de $300,000. Se utilizará ese dinero de las multas para hacer procesos de limpieza. Haremos que limpien su desastre y además se certificará a la Fiscalía General de la República. Ahí está. Más claro no puede cantar un gallo, como dicen a buen Salvador. Sí, así es. Precisamente. Entonces ya hay sanciones. Sí, ya hay más sanciones, ¿Y los nombres se hacen públicos o no? Mire, en este momento, en la etapa de las sanciones, por ejemplo, Tres Ceibas, que no sé si usted recuerda, Tres Ceibas en la zona de Chalchuapa. Sí, de la contaminación que logramos nosotros también, ¿verdad?, visualizar. Sí, correcto. Bueno, ahí 2 infractores fueron identificados, se hizo el proceso sancionatorio, se han impuesto esas multas y en este momento están en la etapa de que tienen que ser efectivas, digamos, los pagos de las mismas. Además de esto, mencionar de que en el área metropolitana de San Salvador, Ernesto, llevamos ya más de 1,605 puntos encontrados donde hay vertidos. El otro día, y esta es una historia interesante, el Ministerio de Obras Públicas pues estaba ejecutando obras de mitigación, esto ahí en la zona de San Jacinto. Gracias a la denuncia ciudadana, pues se detectó que una de las obras de mitigación que estaban construyendo, pues de pronto sobre las obras, es decir, sobre el espacio donde estaban realizando la obra civil, comenzó a caer un vertido. Y resulta de que este vertido durante el día cambiaba de colores. De pronto estaba azul oscuro, había momentos que estaba color un poco más tirándole a negro. Gracias a eso, pues, se desplegó el equipo de la S, precisamente ese que están observando ahí. Se desplegó el equipo de la Comisaría de Agua en conjunto con otras instituciones del Estado.
y fuimos destapando, Ernesto, prácticamente todos los drenajes que estaban hasta que logramos encontrar la fuente, una fábrica clandestina que incluso estaba siendo operada por gente extranjera, sin los debidos permisos, no solamente por el tema de aguas residuales. Estas son buenas noticias, más que malas noticias, malas para los malas para ellos, sí, para los que son sancionados, pero buenas noticias porque se sienta un precedente sobre la forma en la cómo nosotros debemos de ser responsables de cuidar nuestro medio ambiente y no contaminar. Hay una pregunta ahí que la teníamos también, creo que iba concatenando un poco la anterior, ¿no? Sobre en el caso de Santa Ana, que me gustaría plantársela, que estaban los televidentes haciéndola, ¿no? ¿Qué pasó con...? Ahí está, dice, buen día, ¿qué pasó con las empresas que contaminaron los ríos en Santa Ana? ¿Ya fueron sancionadas, pregunta? Sí, precisamente lo que comentábamos anteriormente, Ernesto, que en el caso del río Tres Ceibas, 2 sancionados, una es los que administran una residencial con una planta de tratamiento de aguas residuales que precisamente de tratamiento de aguas residuales esa planta no tiene nada. Sí, esos han sido sancionados, repito, la multa $365,000 y una granja. Y las empresas, también. Dice ahí una pregunta que también formula, ¿por qué no se dicen los nombres de las empresas para sentar un precedente? Sí, en el caso de los nombres vamos a hacer públicos los nombres una vez termine completo el proceso sancionatorio, que como digo, está en la etapa final ya. Sí. A ver, ¿y las buenas noticias? Miren, las buenas noticias es que continuamos innovando, en este caso llevándole beneficios sobre todo a los niños. Pronto, la próxima semana, vamos a inaugurar un sistema que, Ernesto, transforma la energía solar en agua. Esto es gracias a una tecnología que permite precisamente generar agua atmosférica, pero impulsada con energía solar. Esta es una solución para algunas zonas, en este caso es una escuela, en donde por la ubicación, porque está en la parte del volcán de San Salvador, pues hasta ahí no hay ni pozos en la zona, ni hay tuberías que lleguen hasta ese lugar. Así que se van a instalar estos hidropaneles. Es un esfuerzo de gobierno que se estaba haciendo en conjunto con el Ministerio de Educación y también con el gobierno local. Buenas noticias desde ese punto de vista. Además, seguimos entregando sistemas de microfiltración, que en este caso, Ernesto, es muy interesante. Estos sistemas de microfiltración tienen un tamaño, por ejemplo, esos filtros tienen un tamaño de poro de 0.1 micras, y uno podría decir, bueno, esto es ¿qué tan pequeño es? Solo para ponerlo en contexto, es como que el cabello humano todavía es 75 veces más pequeño que el diámetro del cabello humano. ¿A qué ayuda eso? Bueno, a evitar, por ejemplo, que los patógenos, bacterias, coliformes, que son los principales causantes de enfermedades gastrointestinales y que lamentablemente en algunos casos en el pasado han llevado a la muerte de muchos niños, con este tipo de sistemas que se instalan rápidamente, que no requieren químicos, que son libres de mantenimiento y que tienen una vida útil aproximadamente para una persona de hasta 10 años. Así que se ha estado dotando este tipo de sistemas y seguimos con las mejoras en el lago de Coatepec. Eso es como parte de las buenas noticias. Vamos a hacer una pausa comercial. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la institución que usted preside? Y sobre todo cuando sabemos de la importancia que tiene de capitalizar un poco el tema de lluvias y captaciones hoy en esta época de invierno. Se pierde mucho el agua, se dice, ¿no? Y después estamos en verano preguntándonos dónde está el agua, ¿no? Así es. Eso por un lado. Vamos a ver también el trabajo coordinado que realiza con otras instituciones, cómo está su relación con ANDA, cómo se diferencia y cuáles son las estrategias específicas para poder implementar una política de agua que le dé garantías a los salvadoreños de que no vamos a tener escasez para los próximos años. Perfecto. Hablamos de esto cuando regresemos. No nos cambie, regresamos.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos nuestra conversación con el ingeniero Jorge Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Y precisamente nos habíamos quedado para conocer cuáles son los principales desafíos que se presentan ahora, que sabemos que estamos en pleno invierno, que sabemos que tenemos que capitalizar lo que otros países hacen, que es el tema de la captación, para que en épocas secas pues no nos estemos preguntando ¿y dónde está el agua? ¿No? ¿Qué se está haciendo? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, estamos impulsando un programa nacional de aprovechamiento de agua lluvia y la lógica nuestra es hacerlo con ejemplos. En este caso se han construido ya los primeros reservorios en la zona de Chalatenango, que está precisamente en el corredor seco. Y mencionar, Ernesto, de bueno, hasta patos allá en los reservorios que se construyeron. ¿En los reservorios? Ya sí, ya están funcionando. Afortunadamente, con estas intensas lluvias de los últimos días, los reservorios se llenaron prácticamente en un par de días y ya están haciendo su función, que es cosechar agua. Son reservorios para cosecha de agua. Sí, con una capacidad de almacenamiento de 4.000 metros cúbicos, vamos a producir más de 100.000 metros cúbicos durante la época seca. Ya está funcionando también un río artificial que dijimos que se iba a crear. Y estas lluvias pues han acelerado todo el proceso. Ya comienza la biodiversidad a notarse. Interesante, los reservorios de la Reina, ¿no? De la Reina, Chalatenango, en el corredor seco. Ok, tengo una pregunta también ahí que está relacionada con lo de que teníamos el tema anterior. Dice, ¿qué pasó con las sanciones a la constructora que construyó la colonia y tira las aguas residuales al río en Huachapán? Dice. Mire, en el caso de Huachapán, la Comisaría del Agua ha atendido varias denuncias. Agradecería al televidente que pudiera especificar cuál colonia en específico, porque sí hay varias en la zona que se han iniciado también los procesos sancionatorios porque precisamente no están cumpliendo con la ley. A ver, hablando de la contaminación del río, ¿qué se está haciendo? Porque entiendo que hoy en día estamos también teniendo mucho la contaminación producto de las lluvias, del arrastre de las aguas y especialmente de las grandes cantidades de basura. Así Ahí es. hay un modelo de educación que yo siempre he dicho, y creo que aquí es responsabilidad de todos nosotros, saber de que tenemos que poner también de nuestra parte, ¿no? Totalmente. Para evitar y contaminar. Bueno, un caso interesante es lo que sucedió en Acajutla. Nos desplazamos a Acajutla. Durante los días lluviosos, pues habían imágenes de muchos residuos en la playa de Acajutla. El Ministerio de Obras Públicas movió cerca de 900 toneladas de basura y todavía había más residuos que seguían llegando a la playa. Desplazamos a los equipos para precisamente identificar, bueno, ¿y esta basura de dónde viene? Resulta de que habían dos afluentes. Un afluente menor, una quebrada estacional y el afluente principal, que es el río Sensunapán. Y hablando del tema de la cultura, y totalmente de acuerdo, Ernesto, con el planteamiento, es que era irónico cómo la gente se quejaba en la zona, pero cuando llegábamos acerca de sus hogares, ellos tenían acumulada la basura fuera de su casa, ¿sí? Y cuando llueve, pues precisamente el agua arrastra todo. Comenzamos a recorrer desde la desembocadura del Sensunapán hacia arriba y encontramos una serie de promontorios de basura y muchas de las personas que viven precisamente a la orilla están virtiendo, o sea, tiran la basura al río como si fuera un basurero. Entonces, en la playa lo que se refleja es todo lo que está sucediendo en la cuenca y hay una mezcla de muchas situaciones. Si cada persona tuviera la responsabilidad de depositar la basura en su lugar, pues mucho haríamos. Ok. ¿Qué podemos entender por esto en la entrega de los filtros? Cuéntenos un poquito sobre esto de los filtros. Sí, en el caso de los filtros, bueno, hay que promover el derecho humano al agua y que este derecho humano al agua sea seguro. En muchos lugares del país se da la situación de que las fuentes de agua pues no tienen las condiciones adecuadas para consumo humano. En este caso, estos filtros que se están entregando, como repito, son unos filtros que tienen un sistema de microfiltración, que no utilizan químicos, que son libres de mantenimiento, que pueden filtrar hasta cerca de 10.000 litros de agua y que además precisamente los principales elementos que causan enfermedades gastrointestinales que pueden derivar incluso en la muerte, estos filtros evitan de que los patógenos como bacterias también, al igual que los coliformes fecales, que son uno de los principales causantes de enfermedades,
pues puedan llegar hasta a consumirse. Así que esa es la forma en la que rápidamente se han entregado muchos de esos filtros a varias familias. Ok, tengo aquí preguntas. Por ejemplo, don Francisco Acosta nos escribe y dice: Ernesto, buenos días. Pregúntele a su invitado si su institución puede declarar una zona de recarga hídrica el volcán de Guazapa y el cerro Tecomatepec en el municipio de Cuscatlán Norte. Dice: saludos desde Suchitoto. Sí, un saludo para don Francisco. La gente de Suchitoto, don Francisco. Sí, ya lo hicimos en la zona de Chalatenango, en Cerro Negro, y tenemos una meta de aproximadamente más de 75,000 hectáreas que se van a declarar como zona de protección acuífera. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero se identifica si efectivamente es una zona de protección acuífera. Sí, esto se hace a través de la utilización de técnicas isotópicas que permiten determinar con certeza científica de la cantidad de agua que se puede infiltrar en un sitio, si realmente tiene la misma composición isotópica de las fuentes de agua, ya sea en manantiales, pozos, etcétera. Así que probablemente, porque sobre todo las zonas altas de los volcanes son las que tienen el mayor potencial para hacer zonas de recarga acuífera, probablemente la zona que mencionaban por ahí va a ser declarada también. Vamos a ver, ahí tiene otra pregunta. ¿No cree que es contradictorio promover el turismo y contaminar a la vez el río de Huachapán? Me da la impresión que por toda la parte Malacatupán creo que es el... Sí, precisamente. Mire, en ese caso de Malacatupán recibimos una denuncia, eso fue hace meses, por una presunta contaminación. Llegamos a la zona y resulta de que la urbanización que se estaba construyendo ahí no estaba operando aún. Estaban los puntos de descarga donde supuestamente va a salir el agua residual. Dado de que nos basamos en evidencia científica, no había nada que se pudiera ir a testear porque no habían aguas residuales. En este caso no es contradictorio, es decir, se puede promover un turismo sostenible que vaya de la mano con precisamente la responsabilidad de los empresarios, y aquel que no cumpla pues le va a tocar la sanción, así como hemos estado haciendo hasta el momento. Vamos a ver, aquí tengo una pregunta de ¿qué se puede hacer? Dice: todas las personas están preocupadas por una situación, el agua sale sucia, pura horchata. En invierno esto es de una quebrada y se quiere que entre anda. Esto es en Atami, dice el fíjese que en Atami, esto es acá en La Libertad, hay un problema que dan agua pura horchata, dice, en invierno, de una quebrada, y se requiere que entre anda, me imagino. Sí, probablemente por... Pueden hacer una investigación, sí, que a lo mejor está pidiendo una investigación. Sí. No, estamos para servirle a la población. A la señora Calidonia, saludos especiales. Ella nos está escribiendo en este momento. ¿Qué se puede hacer? Toda la gente está preocupada por estas situaciones, insalumbre, el agua que venden a los ranchos de esas zonas. Sí, bueno, vamos a enviar este día una inspección a Atami para ver realmente qué es lo que sucede ahí. El tiempo se nos fue, gracias por habernos acompañado, ingeniero. Un gusto, gracias, y esperamos pues que por el bien de todos los salvadoreños tengamos un buen control y regulación de cómo utilizar el agua, y sobre todo también de aquellas políticas que vayan encaminadas a preservar y conservar nuestros ríos. Así es, estamos para servir. Muchísimas gracias, le agradezco. Bueno, a quienes están pendientes de los actos fúnebres de Dagoberto Gutiérrez, va a estar ya en capillas memoriales a partir de desde las 10 de la mañana. Su resto, desde me dicen, perdón, 6 de la tarde. Pues desde las 6 de la tarde estarán los restos en capillas memoriales, y el día de mañana estarán siendo trasladados su cuerpo a un cementerio, el cementerio Jardines, ¿así sería? Jardines del Recuerdo, me dicen por acá. Esto sería mañana a las 10 de la mañana, productor. Sí, ¿verdad? El entierro, jueves. Bueno, así están las cosas. Gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.